Miércoles 6 de julio, bienvenidos a Vamos a ver. Hoy tenemos un programa de tertulia y de revistas. No se pierdan lo que hemos preparado para ustedes. Los colaboradores de la mesa de nuestra tertulia nos van a dar su opinión sobre el mercado inmobiliario. ¿Puede ser que la inflación, la subida de los tipos de interés, desencadene en una burbuja inmobiliaria de nuevo? Parece que sí, porque se está haciendo mucho piso últimamente y no veo yo que se venda tanto. La va a haber, entonces todo va a ir a peor y por tanto también la construcción y una burbuja inmobiliaria seguramente. Hablaremos de herencias y de los posibles casos a la hora de desheredar. ¿Usted cree que puede desheredar a un familiar con el que no se lleva bien? El abogado Fernando Nogués nos resolverá esta y otras cuestiones al respecto. Y el verano, recién estrenado, por otro lado, anuncia unos meses duros de sequía con los embalses al límite. Nuestra compañera Esther Bermejo se encuentra en la estación de bombeo Bajo Duero y nos va a contar cómo afecta esta sequía a los regantes. Esther, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Sí, el invierno seco, la falta de lluvias y esas tempranas olas de calor amenazan a los regantes, pero también a algunos municipios. Se prevé un verano seco. Enseguida hablamos de ello. Y los miércoles son días de revistas y son días donde Josemi Rodríguez Sieiro está en nuestro programa. Si quieren enterarse de todo, siéntense y disfruten. Comienza Vamos a ver. Saludamos, como siempre, a nuestros colaboradores, a Izaskun Álvarez, buenas tardes. Buenas Izaskun, tardes, Cristina. A Carlos García. Carlos, buenas tardes. Y entramos con la vivienda y entramos con esa posible, de nuevo, burbuja inmobiliaria vivida en 2007. Se experimenta una subida de precios, fíjense, de más de un 8% respecto al año pasado. El mercado de la vivienda libre acumula ya 32 trimestres de escalada. Una auténtica barbaridad. Vamos a analizarlo en primer término, vuestra opinión, y después hablaremos con un agente inmobiliario. Izaskun. Sube la vivienda. ¿Mucho? Mucho. Claro, depende también la zona, la zona, la Comunidad de Madrid y Baleares tiene el precio medio de vivienda, el metro cuadrado de precio medio de la vivienda más alto de España. Luego hay otras comunidades como Extremadura o Castilla-La Mancha que tienen el precio más bajo. Desde luego que sube, parece que todos los españoles hemos ahorrado durante la pandemia y tenemos un cerdito lleno de euros porque, bueno, parece ser que hay demanda de vivienda y que hay también mucha oferta. Y sobre todo he podido leer que hay muchísima oferta, hay muchísima demanda de viviendas que no sean pisos, sino de viviendas que sean unifamiliares o adosadas. Porque la gente, aire libre, ¿no? Después de la pandemia también eso ha influido aire libre o en la elección. De alguna forma, a lo mejor prediciendo un futuro que pueda volver otra vez a darse una pandemia. Entonces, pues la gente no quiere Bueno, es que pisos. los expertos no lo descartan. No lo descartan, claro, y vemos que llegamos a la octava y a la novena ola y a la décima. Pero no por el COVID, pero burbuja, quiero decirte. No. Puede haber otro tipo de virus que lógicamente se van a expandir. Los virus a partir de ahí hay que acostumbrarnos que van a ser globales, ¿no? Sí, desde Carlos, el tema... dicen los expertos, y ahora quiero sí. que opines al respecto, que los bienes reales, tangibles, que mejor protegen al inversor, que moderadamente suele ser miedoso, son precisamente las adquisiciones de inmuebles, de viviendas. El oro y la vivienda. Yo creo que se está dando también una tormenta perfecta en esto. Últimamente hablamos mucho de tormentas perfectas, ¿no? Pero sí que es verdad. Primero, porque hay una inflación. Al haber una inflación, lo que hoy vale 2, mañana no vale nada. O sea, yo hoy puedo comprar una vivienda
y mañana con el mismo dinero no puedo comprar una vivienda, pero la vivienda sí que sube. Quiero decir, al final yo compro una vivienda por 100.000 y si hay una inflación dentro de un año la puedo vender de 120.000, pero si tengo 100.000 dentro de un año con esos 100.000 no compro lo mismo que ahora. Claro. Hay una inflación. Por un lado eso. Por otro lado hay dinero ahorrado, como ha dicho mi compañera, que bueno, hay un cerrito, yo no sé tanto, porque no da para tanto, para vacaciones, para pisos, para todo da el dinero ahorrado. No da para todo. Por otro lado, hablamos, es que el cerdito da para todo. Inciso, pero llevamos tanto ahorra día la tras gente y no ha ahorrado día tanto. hablando de la cantidad de ahorro pues, de la parece. Que me digan dónde ganarán mucho y no me da tiempo a o rascar. ahorro o dinero negro, que aflora ahora. Que aflora ahora. Bueno, eso es lo que te iba a decir también. Es un mercado en el que el dinero negro se mueve muy fácilmente. Y eso también ayuda a vender. Por otro lado, ha habido una época de intereses muy bajos. No olvidemos que los bancos prácticamente, el Euribor estaba negativo. Y eso de alguna forma permitía adquirir préstamos a muy bajo coste. Y no olvidemos que la mentalidad española es la de no lo del alquiler. Por cierto, alquiler que estaba muy alto y se daba un poco la paradoja de que era más interesante comprar porque la letra hipotecaria era más barata que el alquiler. Entonces se ha dado ¿burbuja? Pues no sé hasta qué cierto punto. Hay que poner un sobreaviso. Es el tema. Suben los intereses. De la manera que están apuntando, yo creo que todas esas ganas de adquirir, adquirir con hipoteca. Ha subido, peligro en Alemania, ha subido un 3,3%. De junio, el precio medio era 1.876 euros el metro cuadrado y ha subido a 2.053 el metro cuadrado. Y luego hablar la media española. Hablar de una burbuja inmobiliaria cuando se están vendiendo se hacen unas hipotecas de unos 417.000 viviendas al año frente a las más de 1.750.000 que se hacían en el 2007, pues hombre, una pequeña burbujita. Y luego los inversores extranjeros y los fondos buitre, los chinos que están comprando vivienda masivamente y vivienda para rehabilitar e inmuebles en muy malas condiciones para tirarlos y rehabilitarlos enteros. Y bueno, es una manera de... Lo que da el ladrillo. Bueno, pues vamos a ver lo que opina la ciudadanía precisamente de lo que da de sí el ladrillo y después con un experto, un agente inmobiliario que nos ponga los puntos sobre las íes, como siempre. Seguramente sí. Yo creo que sí. No tanto como antes, pero algo de movimiento sí que hay. Pero hay gente que ahorra mucho y al final, mira, se lo compran. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Resulta que dice que va a venir la recesión y que hay gente que está anulando las reservas de tal, o sea que cada uno dice una cosa. No tengo ni idea. No tengo ni idea, porque no estoy informado de esas cuestiones de la cosa inmobiliaria. Creo que la gente, en cierto modo, cuando tiene la capacidad económica, sí que intenta invertir en eso, porque yo creo que al final pues es algo rentable, ¿no? Como se está viendo, y que sí que puede sacar un pellizco al mes, pues invirtiendo en ello y después alquilándolo, ¿no? Entonces sí que en ese sentido puede ser que sí. Parece que sí, porque se está haciendo mucho piso últimamente y no veo yo que se venda tanto. Entonces todo va a ir a peor y por tanto también la construcción y una burbuja inmobiliaria seguramente. Bueno, uno de los más experimentados agentes inmobiliarios que tenemos en Castilla y León, Julio de Fuentes, al que siempre acudimos, es nuestra fuente directa. ¿Qué tal? Gracias por entrar en directo nuevamente en nuestro programa, Julio. Los momentos de incertidumbre económica parece que animan a la ciudadanía a invertir en ladrillo, que es lo más seguro. No sé si hay burbuja inmobiliaria, si no, si es pequeñita. Desde vuestro sector, ¿cómo lo veis? Bueno, buenos días. Me ha encantado de estar nuevamente con vosotros aquí en este programa y en directo. Bueno, pues has dicho dos cosas que son bastante realistas, ¿no? Por un lado, el ladrillo siempre es un valor refugio en inversores y además es un valor siempre seguro, ¿no? Con lo cual, pues indudablemente eso es lo que estamos apreciando desde los mediadores del mercado. Y por otro lado, en relación a lo que me dices de burbuja, bueno, yo como profesional en principio no la veo. Sí que es cierto que, bueno, pues estamos en un ciclo económico que probablemente en breve pueda cambiar, pero en ningún caso entiendo que podemos denominarlo como burbuja. Burbuja fue la que tuvimos en los años 2007-2008, en la que había un exceso de oferta descomunal
y que obviamente pues al final se pinchó esa burbuja y nos encontramos con una macrocrisis económica del ladrillo que a día de hoy entiendo que evidentemente no estamos. Y el incremento del precio, un alto porcentaje respecto al año anterior, y también llevamos bastantes meses de subida, ¿a qué crees que es debido, Julio? Bueno, esto es una ley de la economía básica, ¿no? Cuando en el mercado hay una oferta que está por debajo de la demanda, pues indudablemente el precio sube. Esto no hace falta ser ingeniero ni economista, simplemente es lo que está sucediendo. Hay mucho inversor que está viniendo al mercado inmobiliario como consecuencia de que a los antiguos plazos fijos e inversiones en renta variables les producía una serie de intereses que a día de hoy no se producen, y como con eso están viendo que con una inversión en una vivienda, pues evidentemente tiene unos ingresos mensuales al mes bastante claros y sobre todo garantizados, ¿no? Claro. O sea que esto es que hay más demanda que oferta, y es como se mueve el mercado desde siempre, ¿no? Desde el principio. Correcto, tú has dado en el clavo, efectivamente. Pues nos tranquiliza saber que no estamos ante una burbuja, al menos como la padecida, si me lo permites, años atrás, en el 2007-2008, y seguiremos viendo cómo responde el mercado, porque efectivamente el dinero es miedoso y parece que invertirlo en ladrillo es lo que más seguridad nos da. Yo lo tengo bastante claro. Alguno de los contertulios que tienes en el plató, sí, ha hecho algún comentario bastante realista al respecto, ¿no? Entonces, bueno, con tipos de interés tan por los suelos como les hemos tenido, pues indudablemente se anima a la compra, quieras o no. España, además, ya sabemos que es un país más de compradores que de inquilinos, y por lo tanto va sumando cuestiones que evidentemente pues favorecen lo que es la compra, ¿no? Pues, sí, es cierto, sí, perdón, que es por lo que a lo mejor estamos un poco preocupados, que los tipos de interés van a subir, pero lo que debemos de plantearnos realmente, y sobre todo gente que nos estará oyendo, que ya tiene pues cierta edad, es si dar hipotecas al 1% es normal. O sea, eso es lo que realmente es anormal, o como decía el contertulio que tenías en la sala, ¿no? Que el Euribor era negativo. Eso son cosas completamente anormales del mercado. Claro. El hecho de que ahora mismo pueda subir la hipoteca un 1%, un 2%, pues, o sea, hablar de tipos al 2% me parece completamente normal. Efectivamente, es un regalo, como estoy oyendo por ahí. Lo que realmente es anormal es que el dinero no cueste nada. Eso es lo que es anormal. Eso es lo que es anormal. De todas ¿no? maneras, Julio, y para finalizar la conexión, decirles a los telespectadores que estén animados en comprar, en adquirir vivienda, que una casa vale lo que dan sus frutos, lo que supone sus frutos, y que todo lo que dé una repercusión menor del 2% no es una buena adquisición. Digo por... Totalmente de acuerdo, y además cualquiera que tenga ahora mismo una casa en alquiler puede hacer el cálculo. Nosotros llamamos valorarlo por capitalización de rentas, ¿no? Entonces, sacar un 2% de rentabilidad en una vivienda en alquiler es algo bastante habitual, bastante normal. Yo diría que el mercado en alquiler estaría entre el 2 y el 5% de rentabilidad. Todo lo que baje de ese 2% no es una buena adquisición. Gracias, Julio de Fuentes, un placer como siempre. Lo mismo te digo, Cristina. Muchas gracias. Cambiamos de tema y nos vamos a las herencias. Vosotros no sé si tenéis un gran capital que los vuestros descendientes, ascendientes puedan heredar, pero el Tribunal Supremo hace poquitos días dejaba las cosas muy, pero que muy claras. La falta de relación familiar, la existencia de una indiferencia, no es una justa causa para desheredar a los familiares. Vamos a ver un vídeo y después comentamos. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos o a sus legatarios. Es la definición que la RAE ofrece de la palabra herencia.
Una persona puede dejar sus bienes a quien desee. Se llama heredero voluntario, señalado directamente por el sujeto en cuestión. Les dejaría 1/3 de libre disposición. Sin embargo, hay una figura que por ley no se puede quitar de la ecuación. Tendrá que dejarles la legítima y lo demás estará a su libre albedrío. Y también pueden optar al tercio de mejora, como ven en este gráfico. Pero ¿qué pasa si queremos quitarle la herencia a un familiar con el que no tenemos relación? A mi padre le desheredó su madre y tampoco tenía relación. El Supremo habla claro. No se puede desheredar a un familiar con el que no se tiene relación. Ya, bueno, el Supremo pues es el Supremo. No se puede. Y tampoco pasó nada. Se considera que la indiferencia o la falta de relación con el testador no es una causa justa para desheredar. Podrán quitarles el tercio de libre disposición, pero no absolutamente todo. El alto tribunal concluye que las cláusulas de un testamento que desheredan a un familiar no tendrán validez a no ser que se demuestre un menoscabo psicológico derivado de la indiferencia o un maltrato. La legítima obliga a que 1/3 siempre les corresponda. Pues ahí lo tienen, que si no se demuestra que ha habido ese maltrato o menoscabo psicológico derivado de la indiferencia de los desheredados, no cabe, no existe esa posibilidad que viene reflejada, por otro lado, en el Código Civil. Depende también de las comunidades autónomas. Una cosa es, claro, de la ley de los... por ejemplo, o el País Vasco, ¿no? En el País Vasco tú puedes desheredar sin justificarlo ante el notario o ante las autoridades judiciales. Es decir, por capricho. ¿Eso qué provoca? Puede provocar que el que va a testar decida un día sí, otro no, desheredarte o no, incluso que el testador sea manipulable, es decir, susceptible de manipulación por otras partes, y luego hay en algunos sitios donde hay que demostrar que hay un daño psicológico. Imagínate que tú has intentado envenenarme, ¿no? Claro, yo soy la madre. Y además vas a heredar, claro. Pues, exactamente. O que eres un serial killer o yo qué sé. Entonces sí, hay que demostrarlo. A mí me parece muy bien, pero que muy bien lo que ha hecho el Tribunal Supremo. Estoy completamente de acuerdo, porque esto puede causar muchos problemas. Y bueno, yo en el País Vasco lo veo continuamente, ¿no? Entonces puede que se den caprichos y sobre todo manipulaciones o presiones de otros familiares hacia el testador, porque puedes desheredar en cualquier momento, ni legítima ni nada, o sea, desheredar completamente y donarlo todo a la perrera municipal. Con todos mis respetos, pobres perritos, pero es verdad que hay que tener mucho cuidado. Aquí no, aquí en Castilla y León, en esta comunidad, tenemos la ley de las 3 tercios. También con el régimen de gananciales, que también en Cataluña el derecho foral de Navarra, en Aragón, por ejemplo, la legítima es del 50%. Lo que prima es la separación de bienes, sino el régimen. La legítima, la libre disposición, donde tú puedes donar, testar a cualquier institución o persona, y luego también el tercio de mejora, donde si tú tienes un hijo preferido, pues entonces tú decidas... O que te ha cuidado maravillosamente bien, o lo necesita más, simplemente puedas mejorarlo. Vamos a ver, dos cosas. Carlos, primero, no todos son herederos. O sea, cuando hablamos de legitimarios, de herederos, hay que entender que herederos obligatorios forzosos son padres e hijos. O sea, no hay más. No, padres, hijos, cónyuge. Y cónyuge, sí, bueno, cónyuge en el caso de que estés casado, eso es. Sí. Pero quiero decirte que, bueno, luego sobrinos y si hay separación de bienes, cuidado el cónyuge. El cónyuge tendría derecho me parece que es a un 20% de lo que se haya comprado, pero quiero decirte, no es heredero obligatorio, tiene una parte de legítima también. Pero bueno, padres e hijos son obligados. Y padres, en este caso, bueno, hijos y padres, bueno, en ese orden. Eso por un lado. Y son los que son obligatorios. Dice, es muy triste que un padre pueda dar a sus hijos, pero es que claro, la ley en este caso está amparando al hijo, no al padre. Y cuando el padre, por un abandono, ¿tú sabes lo que hace la indiferencia de los hijos a un padre? ¿Tú sabes? O sea, eso no es un maltrato psicológico. Yo lo veo diariamente. Oye, durante la pandemia se han puesto sobre la mesa yo veo diariamente gente muy mayor que reclama atención por parte de los hijos. Claro. Que lo más duro, su mayor enfermedad es la soledad. Es la soledad. Me estás hablando de sentimientos. Garantizar, bueno... No qué triste, de algo pero a veces el sentimiento, quiero decirte, cuando los hijos no compensan con sentimiento a los padres, a veces los padres lo que tienen es no compensar. Que tienes razón en ese sentimiento y todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo, pero Izaskun, lo que nos vuelve es a la ley, ¿no? A la ley. Y la ley está recogida en esa tipología dentro de ese artículo, y ahora hablamos con un experto, donde habría que probar
Hay que de probarlo. forma anticipada al testar, Sí. este hijo no quiero que herede Me ha por esta maltratado. razón, que queda reconocida de forma perital, Pero una vez muerta, de forma tan subjetivo. claro, pero por eso, bueno, pues necesita eso, el resto de herederos y también Exactamente. el albacea en su caso, cuando se lleve efecto ese testamento que ha quedado claramente, meridianamente probado que ese hijo o La hija maltratado y una psicológicamente. pregunta. no ha guardado... Iranchu, una pregunta. ¿Y No al vayas Estado, a lo- al Estado no se le puede desheredar? El impuesto No, de sucesiones. Al Estado yo no le puedo desheredar el impuesto de sucesiones. no te tires al drama y no extrapoles cosas que no son. Mira, Carlos. que te digo, es que Oye, se va a llevar, que cuando yo me muera se va a llevar el 40% de lo que llevo trabajando toda mi vida. El 40% se va a llevar de la muera. último es el Estado. Un testamento cuesta 60 euros. Es muy barato. Tienes unos notarios fabulosos en este país que te ayudan a hacer Pero yo no tengo un hijos. testamento. Y cuando mis Bueno, herederos, pues ya mis está. sobrinos quieren heredar, o sea, de cada 10 horas que he trabajado, 3,8 se va a llevar el Estado. ¿Quieres que te dé mi dirección? No, no. Yo heredo. Oye, la lista va a ser La ley de sucesiones, por favor, antes fuera. de que se lo lleven, Fernando, Nogués, permitidme este momento para que dé entrada a un experto, además yo creo que es uno de los letrados más experimentados que tenemos en Castilla y León, el señor Nogués, Fernando Nogués. Buenas tardes y gracias por atendernos. No puede hacerlo por videollamada, ha habido un pequeño problema, pero sí a través del teléfono. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Cristina, buenas tardes. Bueno, entiendo que has podido escuchar parte de lo que aquí se ha comentado ante esa sentencia del Gran Tribunal, del Tribunal Supremo, y bueno, pues queda reconocido, ¿no?, en ese artículo 853 del Código Civil cuáles son las causas para desheredar y la desafección, el poco contacto, la indiferencia, en definitiva, de los posibles herederos no dan lugar a que se les desherede. No, es muy difícil realmente probar la desheredación, digamos, que se pueda producir. Hay que tener en cuenta, además, que no es solamente desheredar a los hijos. El Código Civil lo que contempla en esos artículos son 3 aspectos: la desheredación, digamos, a los hijos, la desheredación a los padres, también, o sea, de los hijos a los padres, claro, y al cónyuge también. Son los tres artículos, digamos, que contemplan las causas de desheredación de padres a hijos, de hijos a padres y de cónyuge a cónyuge. Claro. Entonces, efectivamente, al margen de tenerlo que disponer en el testamento, el problema es que tiene que estar superprobada la causa para que efectivamente pueda desheredarse, y no es tan fácil, porque normalmente el contemplar hechos muy habituales de esa indiferencia que estabais hablando en este momento, de esa soledad, efectivamente que es muy triste y desde el punto de vista anímico, pues indudablemente es importantísimo, pero sin embargo desde el punto de vista jurídico no lo es tanto. Y hombre, lógicamente son criterios que son subjetivos, y que algún juez puede ser más benévolo que otros, pero en general no es fácil esa desheredación. Es porque decir, nos sigue imponiendo claro, el probar ese abandono, a no ser que haya habido, bueno, pues un intento incluso de quitarle la vida. De maltrato. Claro. El maltrato de obra de o obra. La injuria grave, claro, o la injuria grave, concretamente son los dos. O sea, la negación de los alimentos, el maltrato de obra o la injuria grave son los dos motivos, los 3 motivos, vamos a decir así, de alguna manera, para desheredar a los hijos. Claro. Pero tiene que estar muy acreditado, muy probado, hechos graves, y no es tan fácil. Claro. Una vez más, Fernando, una vez más, el derecho, es más fácil en derecho probar el maltrato de obra, algo que se ve, el maltrato de obra, que el psicológico, donde, claro, lo que decíamos antes, hace falta pruebas clínicas psicológicas, pruebas periciales, pero todo es mucho más difícil de probar a la hora de querer desheredar, ¿no? Es muy difícil, puesto que estamos entrando en sentimientos y, lógicamente, la carga de la subjetividad es muy grande. Claro. Es muy grande. Bueno. Pero bueno, intentarlo se puede hacer. Antes he oído que uno de los asistentes que decía la posibilidad de desheredar al Estado. Yo es que le desheredaba desde el nacimiento ya al Estado. Gracias. Gracias, Fernando. Directamente, ¿no? Directamente. Directamente. Si es exclusivamente
para hacer el uso que se está haciendo, por ejemplo, en los momentos actuales, desheredación completa. Completa, claro. Y yo siempre habrá algún alma caritativa que se lo merezca, alguna institución, antes que haber una avintestato, es decir, que no haya herederos, que no se encuentren familiares y que al fin y al cabo acabe heredando el Estado. O sea, lo dejamos ahí, para que... Por eso recomendamos siempre que debe hacerse testamento. Exacto. Debe hacerse testamento. Efectivamente. Como siempre... Pero estoy de acuerdo... Perdona, Cristina. Sí, no, termina. Estoy también de acuerdo con el que ha intervenido diciendo que el problema que tienen, que cuando no son herederos directos o bien ascendientes o descendientes, el impuesto, y depende de cada región, indudablemente, claro, que se lo digan a los asturianos. Lo que supone eso, porque Castilla-León, Madrid y Extremadura, pues bueno, es soportable, pero en otras comunidades es prácticamente inviable, efectivamente, que se lo lleven. Claro, así es, por pues desgracia. Como siempre, un abrazo de verdad enorme, Fernando Nogués. Un abrazo muy fuerte. Y feliz verano. Igualmente, Cristina, y a todos los asistentes. Vale, gracias. Qué simpático. Este hombre me cae bien. Claro, ha colmado todas las dudas que tenéis. Sí, pero bueno, ha dicho que Fernando, esto que Carlos lo iba a dar al Estado, pero me lo va a dar. No. Ha cambiado de opinión. No, que no lo voy a dar. Que el Estado directamente, en el momento que cierre el ojo, va a decir, ¿de lo mío qué? En el momento que cierre el ojo va a decir el Estado, ¿de lo mío qué? Claro. Bueno, pero en esta comunidad ni tan mal, ¿eh? No tan mal. Ni tan mal. El País Vasco no tiene impuestos de sucesión. Pero no es tan mal, pero hay comunidades que sí es grave. Sí. Bueno, hablamos de una situación también grave, la que estamos padeciendo con esta sequía, con el bajo nivel del Duero, de manantiales que se han secado, y nuestra compañera Esther Bermejo está en Tordesillas, donde su alcalde Miguel Ángel Oliveira intenta concienciar también a la población ante la situación comprometida a la que se enfrenta el municipio si continúa sin llover y las reservas siguen bajando. En unos instantes, además, ella se ha puesto en contacto con los regantes, ahora les oiremos, pero también hablaremos con la Confederación Hidrográfica del Duero. Compañera Esther Bermejo, buenas tardes. Esther. Esther, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Cristina. De nuevo, sí han sido los regantes los que han dado esa voz de alarma, porque se encuentran en una situación que ellos denominan como crítica, ¿verdad, Javier? Sí, es una situación que nos hemos visto obligados por las circunstancias climáticas. Entonces, desde Confederación nos han restringido la cantidad de agua por hectárea, entonces tenemos la mitad de dotación que un año normal. Entonces, los regantes se han visto obligados a sembrar una serie de cultivos que no están acostumbrados, como girasol o mucho menos maíz, para esa cantidad de agua que tienen, ahorrar y gastar pues lo mínimo posible. Hay unas zonas que se ven más afectadas que otras. ¿Cuáles serían esas zonas, las más afectadas? La más afectada es el sistema en el que estamos, que es el sistema Pisuerga-Bajo Duero, que corresponde todo lo que es desde el nacimiento del Pisuerga hasta la desembocadura del Pisuerga con el Duero y todo el Bajo Duero. O sea, se verían tres provincias afectadas, ¿no? Palencia, Valladolid y Zamora. Sí, en este sistema sí, esas tres provincias se ven afectadas y bien. O sea que las restricciones son, pues eso, la mitad de dotación que un año normal. ¿Ya las habéis empezado a aplicar entonces? Sí, las estamos aplicando desde el mes de abril. O sea, nosotros este año hemos gastado la mitad de dotación que un año normal. Y estáis dando la voz de alerta o alarma porque ¿cómo prevéis el verano? Es lo que os preocupa, ¿no? Sobre todo. Sí, lo que es que nosotros ya venimos con la lección aprendida. O sea, ya hemos restringido los cultivos, entonces ya cada agricultor sabe lo que tiene que gastar, entonces no nos vamos a pasar de la dotación que nos ha asignado Confederación. Después, en lo que es pueblos y ciudades, pues me imagino que se tendrán que restringir igual que nos estamos restringiendo nosotros. Sí, porque muchos municipios, muchos alcaldes de algunos de ellos ya han empezado a pedir a sus vecinos que no desgasten, no derrochen el agua tan necesaria. Claro, nosotros estamos ahorrando, pues lo mismo pedimos a todos, la comunidad.
que ahorren el agua todo lo posible, porque es un año de sequía, pero que la sequía no viene de ahora, ya viene de más atrás. Bueno, pues ya lo estamos escuchando, Cristina. Los regantes ponen ese aviso y también muchos municipios están dando un toque a los vecinos para prevenir esa situación, que no tengan que realizar más restricciones y cortes de agua. Pues así opinan desde la Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero, Ferduero, pero ya el 1 de abril, anticipándose a la campaña desde la Confederación Hidrográfica del Duero y también desde la Junta de Explotaciones, avisaron y redujeron la disponibilidad de caudal. Tenemos al jefe de Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Duero, Ángel Jesús González, al cual agradecemos muy mucho que entre en directo en el programa. Señor González, esto ya se preveía. De hecho, ustedes, como digo, ya redujeron esa disponibilidad de caudal al comenzar la campaña el 1 de abril. Efectivamente, buenos días. Ya prácticamente desde el mes de febrero se venía viendo que iba a haber dificultades en algunos sistemas de explotación. Las juntas de explotación, que son los órganos por cada zona que se reúne y hace propuestas al organismo para ajustar los desembalses y ajustar el uso del agua, ya se celebraron las primeras a principios de marzo, viendo un poco la situación como estaba. Y esto se confirmó en la primera comisión de desembalse, que es la que recoge todas esas propuestas de los usuarios, y se establecieron ya una serie de limitaciones al uso de agua, especialmente los sistemas que dependen de los embalses de Palencia y en este caso también de Zamora, en el caso del TEA, ¿no? Es decir, que esto viene ya desde hace tiempo viéndose, se ha ido trabajando con los usuarios para establecer esas limitaciones al uso, y el día 16 de junio pasado la presidenta del organismo de Cuenca declaró la situación excepcional de sequía prolongada en 4 sistemas de explotación. El Támega Manzanas, que está en Orense, el Tera, que está en Zamora, y el Carrión y Pisuerga, que afecta a Palencia, Valladolid y un poquito de Burgos. Esa declaración es el trámite administrativo previo para establecer requisitos adicionales de restricciones, además de los que ya las juntas de explotación habían decidido en el mes de marzo y que el organismo tomó como propios. Algunos regantes piden que se aumente el número de embalses, también el caudal de los que ya existen. ¿Cómo se va a llegar hasta terminar la campaña al 30 de septiembre? Porque algunos de los miembros de esta confederación, de esta asociación de regantes, creen que se va a llegar mal ya hasta mediados de agosto. Bueno, efectivamente, cuando se hacen las previsiones de desembalses en el mes de marzo, evidentemente se trabaja con escenarios de predicciones. No sabemos lo que va a ocurrir en abril, no sabemos lo que va a ocurrir en mayo, que ha sido excepcionalmente caluroso y con poco aportaciones de agua. No sabíamos entonces lo que iba a ocurrir en junio, y desde luego en julio y agosto no sabemos qué va a ocurrir. La Confederación ha trabajado con los escenarios podríamos decir, más probabilísticamente hablando, más seguros, pero evidentemente hay un margen de imprevisibilidad, como es las aportaciones a los embalses, que no se pueden prever, no se pueden adelantar. La Confederación, a través de las juntas de explotación y la Comisión de Desembalse, propuso una serie de limitaciones y de dotaciones máximas. Trataremos de que esto se cumpla y, evidentemente, esas medidas de las que hablábamos anteriormente, que se tienen que tomar y que estamos trabajando en ellas para que próximamente se incorporen, deberán permitirnos llegar lo más lejos posible con las reservas que tenemos. Y si no llegamos con las reservas disponibles, el objetivo del organismo de Cuenca es asegurar los abastecimientos urbanos, que evidentemente están asegurados, y asegurar los caudales ecológicos en la medida de lo posible.
Ese es el orden de prioridad, es que las reservas de agua se encuentran actualmente, fíjese, al 64, casi 65%, casi 10 puntos inferior a la media de los últimos 10 años, señor González, algo realmente para preocuparnos. Efectivamente, estoy viendo ahora cuando les hablo la curva de evolución del almacenamiento en la cuenca del Duero y estamos en los peores escenarios de los registros que hemos reconocido en algunos sistemas, ¿no? Entonces, en algunos sistemas estamos relativamente bien, pero en otros no estamos bien, como los que hemos hablado. Por eso hay esas medidas restrictivas y hay esas medidas limitativas de usos y de derechos y estamos trabajando en ellas. Evidentemente, restricciones en estos sistemas ya las hay, ya se vienen aplicando desde hace tiempo y probablemente haya alguna más, ¿no? Adicionalmente, durante a lo largo de estos primeros días de julio estableceremos, ¿no? Por tanto, bueno, pues sí, tenemos una situación global en la cuenca, digamos, mala, pero no tan mala como puede ocurrir en algunos sistemas y evidentemente en esos sistemas pues tiene que haber una limitación adicional. Efectivamente, en esas zonas que hemos señalado, del Pisuerga y del Bajo Duero. Gracias, de verdad, le agradecemos al jefe de Oficina de Planificación de la Confederación Hidrográfica del Duero, al señor Jesús Ángel González, que haya entrado en el programa. Feliz día, gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues medidas limitativas, restrictivas de uso, lógicamente, en esas zonas donde las reservas están... Sí, viendo, de aquella manera, claro, viendo el mapa de la península, yo creo que se puede hacer una línea divisoria. Una cosa es la vertiente atlántica, donde tenemos mucha agua y hemos podido observar que los embalses están bastante llenos, y luego tenemos la parte sur, que parece que el Sáhara respira y nos echa todo el calor del Sahel, ¿no? España siempre ha sufrido históricamente sequías, es un país seco y sobre todo la parte sur. Más, si me lo permite. Cada vez más, porque tenemos cambio climático. Segundo, muy importante, la sobreexplotación del agua. Y se sobreexplota el agua, y no digamos en regiones donde no es abundante el agua, como Murcia o Almería, donde tenemos mares de plástico, a pesar de que tengamos cultivos hidropónicos, pero que, bueno, gastan muchísima agua. Y luego, pues, los seres, o sea, la población española no tiene una conciencia sobre gastar agua. Tener piscinas, se desperdicia mucha agua. Y luego, cuando llueve, no llueve donde tiene que llover. Donde tiene que llover es en las cabeceras fluviales. Y tenemos gotas frías en la zona oriental, en la zona de Levante, donde, bueno, lo único que hace son estropicios, pero no llena los embalses. Pero estamos ante un cambio climático, una tendencia, desde luego que sí. Este país no tiene todavía conciencia de lo que supone el agua, y que el agua, y lo veremos en años futuros, va a ser como el petróleo, va a ser un bien de futuro y lo compraremos. No Por es ejemplo, la primera, ni lo voy a oír. En Barcelona el agua está en manos privadas, el agua tiene que estar en manos públicas para que todo el mundo tenga acceso a ella. Pero yo insisto mucho en la sobreexplotación. Estamos en Castilla y León, que es una región de secano, y que, bueno, pues estamos plantando regadío porque da más dinero. A ver, también un poco de autocrítica, todos tenemos que autocriticarnos, pero desde luego que no llueve lo suficiente y que siempre estamos en las mismas, ¿no? No queremos alarmar en este caso, por supuesto, y a la ciudadanía menos, pero sí es verdad que, bueno, sobre todo los regantes en este caso van a pasar en esas zonas. Ha dado la clave, la conciencia. Yo no sé por qué en España, en este país, lo que es de todos no es de nadie. Lo que es de todos no lo cuidamos, o sea, no entiendo por qué. Parece que viene del claro, maná, que ¿no? como que eso, como que Dios provee, ¿no? Dios provee. Por un lado eso. Por otro lado, dice, España es un país de secano, pero es que nos estamos comportando como que fuese de regadío, porque no hacemos nada más que campos de golf para, no sé, todos, incluso en Castilla y León, que es una comunidad seca, que no es muy... Resulta que todos queremos vivir enlazando con el principio en un chalecito unifamiliar con un jardincito de 400 metros que tenemos que regar 4 veces al día. Sí. Es complicado, quiero decir, el agua está asociada un poco a la calidad de vida, pero no nos damos cuenta que la calidad de vida de hoy nos va a quitar de alguna forma calidad de vida no mañana, dentro de unas horas, porque el tiempo a lo largo de la historia, o sea, 20 años no es nada en la historia de la humanidad, y dentro de 20 años o ponemos cota y luego
Cosas muy sencillas. En el día a día, si todos sabemos lo que tenemos que hacer. Las cisternas ya vienen con 2 botoncitos. Señores, tiramos siempre de... Pero además somos los adultos, ¿eh? Porque sí, los pequeños yo creo que cada vez están más concienciados. Todos sabemos cómo fregar un cacharro, todos sabemos cómo... O sea, cómo, perdón, nos abrimos la ducha y hay gente que piensa que es que, pues oiga, cierre usted la ducha mientras se jabona y aclárese. Claro. Yo te puedo asegurar que gasto en ducharme diariamente 1,5 litros de agua, no gasto más. Sí, sí. Pero es que no hace falta y el más, agua es cara, el agua es un derecho humano, ¿eh? Muy, pero que muy preciado. Vamos a ver, es un bien que no tengo derecho a derrochar porque también es tuyo. Claro. Sí. Y es interesante también porque en la parte sur de España no se toman las medidas que se deberían tomar. Tenemos mucha evaporación porque las temperaturas superan los 40 grados en los peores momentos del estío. ¿Qué ocurre en Utah, por ejemplo, ¿no? En Las Vegas? En Las Vegas tienen una presa que han colocado una especie de hule o de bombonas de plástico para evitar la evaporación. Y aquí no se están tomando medidas de ese tipo. Es decir, yo creo que hay que hacer todo lo posible para cuidar el agua y para concienciarnos. Pero que estamos ante un... Que los políticos también se conciencien, ¿eh? Los políticos también que se conciencien, ¿eh? Es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Gracias, Izaskun. Un placer. Carlos, a ustedes, nada, les emplazo a 3-4 minutos. Estamos de vuelta. Josemi Rodríguez Sieiro y las revistas del corazón. Fíjate que no coincides nunca. Buenas, querido Josemi. ¿Qué sería de los miércoles sin tu presencia? Pues nada, que pasaríais estupendamente igual con mi presencia que sin mi presencia. Para nada. Sí, seguro. Pero no solo para el programa. Seguro. No solo para el programa, sino para todos los seguidores que tienes en esta querida tierra de Castilla y León. Ya. Que te echarían mucho en falta. Oye, vamos a hablar de lo que tú quieras, que hay bastantes temas, pero yo, si me lo permites, y es que parece que siempre hablamos de la revista Hola, pero es que tiene unas portadas, la mayor parte de las ocasiones, maravillosas, como es el caso de la princesa Leonor, que está espectacular, Josemi. No sé si piensas diferente. Sí, no sé si ha querido emular a Grace Kelly. Puede ser. Porque es un poco el look que hubiera llevado Grace Kelly en algún momento. A mí me parece que, claro, es un cambio tremendo de haberla visto de niña a esta historia ya con unos pendientes de agua marinas y brillantes, estupendos, con un traje con los hombros al aire. En fin, es otra historia muy interpretada de princesa de Asturias, de princesa. Está apuntando maneras, ¿no? Ya, está apuntando maneras. Está apuntando maneras, claro. Lo que sí es que habla un correctísimo catalán y no se corta absolutamente. Tiene un desparpajo y un dominio verdaderamente sorprendente. Efectivamente, los premios Girona, acompañada... Parece mayor de lo que es. Parece mayor de lo que es. Y en eso es verdad que está guapísima, porque además la princesa Leonor es guapísima, pero está por encima de la edad, ¿no? Sí, por encima de la edad, interpretada un poco por encima de la edad. Efectivamente. Pero bueno. Esto que significa que ha despegado y significa que tendrá un mayor protagonismo. Efectivamente, que la tienen preparada ya una agenda, lo que a juicio de su padre entiende que tiene que empezar a llevar. Sin salir de la familia real, la reina Leticia tiene COVID, que por otro lado no nos extraña nada, además de los datos tremendos está media que hay, España con COVID. Porque no ha podido besar ni saludar a más personas en los últimos días.
Ni tocar. Ni tocar, por eso. Ella toca muchísimo. Ella utiliza los brazos, es muy expresiva y utiliza los brazos en todo momento. Esos brazos son para abrazar, para tocar, para... Bueno, no llega al extremo de la señora de Sánchez, que es preocupante, cogiéndole la cintura al presidente Biden como si fuera su íntimo amigo, o un tío suyo, o un primo suyo, o un hermano suyo, porque a otra gente no la coges de esa manera. Me pareció verdaderamente... Es una imagen verdaderamente sorprendente. Es una imagen para mí, en ese sentido, de no saber estar. Sobre todo... cuando menos poco protocolaria. Ahí va mi crítica hacia esta señora. Es que es verdad, o sea, entre eso y que había momentos en los cuales, al haber la falta de protocolo, decía dónde se tenía que poner cada cual, pero vamos a ver, que es que no es la primera dama, como quien dice, es la mujer del presidente del gobierno, y nada más, sin ningún tipo de protagonismo. No tiene que tener ningún tipo de protagonismo. Prueba de ello es que llevamos muchos años con diferentes gobiernos y no hemos visto a nadie con ese protagonismo. Pues no, la verdad. Ni con esa seguridad. Del abrazo por la cintura. Seguimos con la infanta Cristina, nueva vida de la infanta Cristina. Ilumínanos, Josemi. Pues la infanta doña Cristina, hombre, pues que la infanta doña Cristina lo que ha hecho es lo primero, que se ha quitado esa verruga que tenía en la cara. Que aplaudimos absolutamente. Primer punto. En lo cual hay alguna revista que le llama, ¿cómo se llama? Lunar averrugado o verruga tipo lunar. Bueno, era una verruga aquí y en Sebastopol, exactamente igual. Entonces no entiendo, porque hay que hoy día con esas cirugías tan fáciles que hay y tan todo, que te quitan todo. Yo era bizco y me han quitado la bizquera, o sea, imagínate hasta qué punto. Y es mucho más complicado, Josemi, eso es mucho más complicado. Eso es mucho más complicado atinar ahí y todo eso, ¿no? Claro, Entonces resulta que, bueno, pues ella se ha decidido quitar eso y tiene otro, fíjate tú cómo le puede cambiar hasta la expresión, ¿no? Sí, que tiene como otra. Hoy hablaba en el programa de Onda Cero con Rosa Belmonte, y Rosa Belmonte me hacía una consideración. ¿Cómo se parece la infanta doña Sofía a doña Elena ahora? Es verdad, Cada vez más. Cada vez más. Sí. Más. Que siempre decíamos que si se parecía más al rey Juan Carlos. No, es verdad que cuantos más años pasan, se parece más a su madre. Muchísimo. Cada vez más. Pues nada, bueno, que pues ya ahora tendrá que ayudar a su hermana, porque de hecho las estamos viendo. Han estado en Gerona, han estado juntas en todas partes. Pues bueno, pues es mejor que la lleve ella, por si algún día tiene que tener ella su propia agenda, que llegará un momento en el que la tendrá su propia agenda. Bueno, pues tendrá su propia agenda, vida nueva. Yo la veo físicamente mucho mejor. Que de esto no tendrá la culpa Urdangarín, entiendo, claro, bueno, será... Es que sabe lo que pasa, que al final, para la tremenda agenda que tienen, es una familia muy corta. Claro. Porque habiendo suprimido de la escena a las hermanas del rey, solo queda reducida la cosa a lo que llaman ahora la familia real, que es el rey, la reina, la princesa de Asturias y la infanta doña Sofía. Con lo cual, para atender todos los compromisos, es una cosa muy corta. Claro, muy complicada. Mucho compromiso para tan poca gente. Claro, demasiado trabajo, no sé cómo lo van a poder organizar. Exacto. Nos vamos al campeonato de hípica con celebridades conocidas por todos. Carlota. Bueno, celebridades hay muchas, ahí pone... ¿Hay alguna petarda o no? No. ¿Qué más da? Ya. Si es que vamos a ver, hay quienes son los verdaderos protagonistas. Los verdaderos protagonistas son la familia de Mónaco, los Grimaldi. Y los Grimaldi son los verdaderos protagonistas, ¿no? O sea, Carolina con sus hijos, que va con sus hijos, con su hija,
con el marido de su hija, con Dimitri Razan, y bueno, pues ella haciendo toda es un homenaje a la casa Chanel, ¿eh? O sea, da lo mismo que sea Carlota, que sea Carolina. A mí Carolina particularmente, desde que se ha dejado el pelo largo, me parece que no le ayuda a nada, le echa años encima. Sí. O te dejas el pelo completamente blanco, sí. ¿eh? A mí es que no me gusta tampoco. O te dejas el pelo rubio, pero el pelo de canas, sí. al final tampoco, no favorece mira, absolutamente a ninguna nadie. señora. Se llevará, no se llevará. Estoy absolutamente en contra. Señora. Yo también. Sí. Bueno, yo no sé, pero a ninguna señora. Yo veo a muchas señoras ahora que se ponen el pelo blanco completamente, pero es un pelo blanco. Claro. Eso es una tendencia muy de Francia, por lo visto, muy francesa. Sí. Y que han adoptado una serie de gente porque, en definitiva, es más fácil mantener, por lo visto, el pelo blanco que el pelo, pero lo de la cana a mí no me acaba de convencer. Un sí con sa queda ahí que pone años y tampoco... Mira, lo de dejarse la cana en una señora es como teñirse el pelo a un señor y que te parezcas un palmero jerezano. Un palmero jerezano. ¿Lo has visto? Yo ahora me tiñera el pelo, la lámpara que tengo a mi izquierda me haría parecer un pelo color caoba. Sí, es que no además hay solución, tira como a que rojo. No hay solución, que es la cosa más horrenda de este mundo. Y entonces tú ves a los palmeros, a los cuales admiro, me encanta el flamenco y tal, pero todos ellos se tiñen el pelo. Y claro, un señor con el pelo teñido de verde me hace gracia, con el pelo teñido del color que sea me hace gracia, pero intentando disimular las canas es la cosa más patética que hay en el mundo. Sí, Lo hacen algunos, que tomen nota, que se lo decimos con la mejor voluntad. Para que claro, con la mejor voluntad, y sobre todo porque además todavía esa generación tendría miedo a ir a teñirse a una peluquería, y entonces lo hacen en casa. Y entonces ya eso es la catástrofe más grande de este mundo. Claro, una catástrofe. Absolutamente. Yo una vez, mi peluquero no sé qué me dijo, y le dije, va, lo que quieras. Y de repente cuando salí me quedé sin canas. Y dije, ¿pero qué ha hecho? Y me dijo, no, si esto con las lavadas. Y había días que me lavaba 7 y 8 veces la cara. A ver si se te quitaba ese y te salía tu cara. Yo tengo un amigo político que fue ministro, que se equivocó, se teñía el pelo y se equivocó un verano en Marbella, estuvo más tiempo, porque por lo visto hay que tenerle un tiempo. Sí. Se quedó dormido con el tinte y al final era un color, fuimos a verlo a su casa, que no quería ni salir. Pobrecito. Y era un color María la Portuguesa, que no te lo puedes ni creer. Y no podía ni salir de casa, bueno. Madre mía, estoy diciendo unas cosas que nuestro... Bueno, pues cosas que me encantan. Mi admirado Arús mañana me va a sacar. Bueno, un besazo, con tu permiso, que le saludamos a Alfonso Arús, que es verdad que Josemi siempre está en los puestos. Que no le conozco, que no tengo su teléfono. Yo tampoco, pero agradecemos. Ni siquiera unas letras. Agradecemos que hable de esta sección de nuestro querido Josemi. Un besazo y también felices vacaciones para él. Sepa que nos sepa vamos. Que nos vamos, querido Josemi, que la próxima semana ya nos despedimos. Millón de besos. Adiós. Que estás espléndida. Adiós, querida. Que a ustedes mañana les veo 1:30 de la tarde, que como siempre les dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos. Hasta mañana.